Hola, buenos días. Mi nombre es Vilma Cabrera, trabajo en la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad de SENASA y voy a explicar la unión de dos sistemas. Por un lado, las concepciones alrededor de las buenas prácticas agrícolas, cómo se complementan con el sistema de avisos preventivos. Eso es lo que nosotros llamamos un maridaje urgente en el contexto actual de la producción agrícola nacional. ¿Qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas son un sistema ordenado de trabajo en un ambiente agropecuario. ¿Qué decimos con esto? Ordenamos una serie de trabajos que van desde el momento mismo que se comienza a trabajar un suelo, ¿sí? Hasta el momento de la cosecha con ciertos tipos de características, en la post cosecha con ciertas características también, con una serie de sistematización del trabajo, ¿sí? De los cuidados que van orientados hacia la sostenibilidad ambiental, de los cuidados que hay que tener en relación a la economía de la producción, ¿sí? O sea, que impactan sobre los costos del producto final, y a su vez dentro de lo que es el margen de la construcción social de este tipo de producción. Están aplicados principalmente a todo lo que tenga que ver con producción primaria, ¿sí? En lo que se llaman las buenas prácticas agrícolas, lo que es buenas prácticas de manufactura, pasan a la parte de elaboración, que no la vamos a ver en este momento, y lo que tiene como principal objetivo es evitar la contaminación de cualquier tipo. Puede ser contaminación cruzada a través de la mala manipulación de algún tipo de agroquímicos para los que hacen tratamientos convencionales o también agroecológicos, ¿sí? Puede ser el mal uso de aguas, utilizando aguas que no sean las aguas correctas o que no tengan ningún tipo de análisis. Y puede ser también estar aplicando cierto tipo de tratamientos a los suelos. Hoy es común escuchar que se aplican tratamientos no convencionales o no químicos, pero que pueden estar también hostigando la calidad de nuestros suelos y pueden tener algún impacto en el tipo de producción en general. Lo principal, el objetivo central de las buenas prácticas agrícolas, recupero esto, es ordenar un sistema de trabajo y evitar la contaminación, ¿sí? De la producción final. Existen como dos bibliotecas, ¿no? El señor acá nos muestra como dos caminos muy distintos. Uno exactamente tiene que ver con una mirada muy como que se justifica la aplicación de agroquímicos en todos los casos. Y la otra, muy distinta, es que son una necesidad para comenzar un ordenamiento ambiental, la obligatoriedad de trabajar en el concepto pleno de las buenas prácticas agrícolas. La realidad es que uno no debería llegar a la utilización de agroquímicos si tiene un buen manejo de suelo, de agua, de cosechas, de temperaturas, de un sinfín de la construcción ambiental, ¿sí? Sí, que va en el espacio en el que está trabajando. Lo que ocurre es que nuestra producción se encuentra atravesada por una serie de otras cuestiones y que las limitaciones de lo que hacen a nuestros campos de producción no se encuentran en espacios cerrados y aislados. Digo, las producciones son a campo abierto, tienen muchas dificultades muchas veces porque están linderas con producciones de alto impacto, donde tienen otros tipos de producción, y se empieza a conjugar de manera muy compleja los impactos ambientales que tiene una producción, por ejemplo, de soja de gran escala, en contacto con una producción hortícola que se hace a muy baja escala, con otro tipo de cuidados y con un consumo de modo inmediato, ¿sí? Donde no hay tanto laboratorio en el medio que nos diga cuál es la condición óptima de ese producto. Estas son las dos vertientes, básicamente. Todos estos circuitos están normados, ¿sí? Hay una normativa internacional que se acuerdan a través de diferentes convenios.
En nuestro país se aplican fundamentalmente para lo que es la parte de exportación, dos líneas, ¿sí? Una es muy conocida principalmente por la gente de Tucumán, en el NEOA, en varios, o todo lo que tenga que ver con exportación a Europa, que adopta los sistemas de BPA, Global Gap, ¿sí? Buenas prácticas agrícolas según el manual de Global Gap. Lo que es producción para Estados Unidos se rige por un sistema diferenciado, que es el de el USDA, ¿sí? Que es el organismo que regula la comercialización de alimentos, tanto a nivel nacional como internacional, y que se firman los acuerdos, ¿sí? Y que deben ser respetados por los países que exportan a estos lugares. Pueden ser también a través de normativas recomendatorias, ¿sí? Y a través de normativas obligatorias. En el caso que vuelvo a repetir, de la exportación, ¿sí? Son acuerdos que arreglan los países entre las partes, acuerdos bilaterales prácticamente, que lo que termina ocurriendo es que los productores deben adoptar esas caracterizaciones. Las exigencias a nivel producción uno a uno, es decir, yo, Vilma, produzco para venderle a Juanito, ¿sí? Que está en Estados Unidos. Si Juanito a nivel privado me exige Global Gap, eso es un arreglo entre partes, ¿sí? Las obligaciones que se deben cumplir son solo las que tienen los países. En el caso de Argentina en particular, teníamos una normativa del año 99, que era sobre frutas y sobre hortalizas específicamente, que había otra de aromáticas que tenía ciertas caracterizaciones, y a partir del 2018 se incrementa y se impone la obligatoriedad de buenas prácticas agrícolas para frutas y verduras, que es una resolución conjunta construida dentro del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agroindustria, que era en ese momento. Esta normativa lo que hace es el control específicamente de que se cumplan con cierto rigor, digo, el uso correcto de agroquímicos, de los controles de agua y los controles de suelo, siempre acompañados por un soporte técnico, ¿sí? Actualmente se está trabajando para que en algunos sectores de la producción este soporte técnico lo esté, sea impulsado también por el Estado, y que sean técnicos estatales los que puedan suplir este trabajo. En relación a cuáles son las explicaciones por qué no se aplicó las buenas prácticas, también tenemos dos versiones, ¿no? Una es la que sería una versión más grande, más macro, que es la que aporta FAO, la Organización Internacional de Alimentos, y que dice que hay una falta de coerción entre el trabajo del productor, que trabaja de manera solitaria, y las posibilidades de comercializar con un valor agregado en su producción cuando el proceso se cumple con la incorporación de las buenas prácticas. Ellos lo que señalan ahí es que la persona trabaja de manera individual y que no tiene manera de identificar esa producción que cumple con rigor justamente todo este tema de las buenas acciones. Esa mirada no se contrapone, al contrario, digo, induce a pensar qué es lo que pasa desde la construcción local, ¿no? Y desde el SENASA lo que hemos visto es que hay una falta, sí, de coerción, no en el trabajo del productor, sino en los criterios de producción, ¿sí? Y uno de esos criterios que sí tiene algún contacto, pero que FAO no me lo dice, tiene que ver con la informalidad de los productores y con la baja estima en relación a la importancia de mantener la trazabilidad de cualquiera de nuestros productos, ¿sí? De lo que se ofrece al consumidor. Y un punto que los dos lugares se tocan, tanto FAO como SENASA, es que aparece la figura del consumidor. No es una figura externa a nuestros procesos de producción. Ambos estamos pensando en ver justamente cómo
el ciudadano y que es consumidor a su vez, elige este tipo de producción. Y no podríamos definirlo con certeza si hoy el mismo consumidor tiene una conciencia en el 100% de lo que significa producir de una manera o de otra, ¿sí? Y de la posibilidad de seleccionar ese tipo de producción. Entonces, repasemos. ¿Qué son las buenas prácticas? Es un sistema ordenado, orientado a la sostenibilidad ambiental y económica y social, que garantiza evitar la contaminación por cualquier tipo de instancia. Es una normativa internacional que puede, y nacional, perdón, nacional o internacional, que en algunos casos actúa con acciones recomendatorias y en otras con carácter obligatorio, y que claramente genera un valor agregado. Poder identificar quién tiene estas características, incluyendo la cuestión ambiental, ¿sí? Es donde podríamos empezar a diseñar desde el Estado una política más sólida para poder identificar con mayor fortaleza este valor agregado, ¿sí? En ese tipo de producción que cumple estos requisitos. Recién nombré al consumidor. Digo, ¿cómo elegimos naturalmente, que creemos que es naturalmente, ¿no? Un producto? La realidad es que tenemos dos consumidores. Uno es el consumidor rural y otro es el consumidor urbano, ¿sí? Y en general, los estudios que andan dando vueltas no hacen tan fuertemente esta diferenciación, sino que se concentran en los consumidores urbanos, ¿sí? Muchos de ellos lo que hacen hoy, ¿sí?, es buscar un poco los que están más interesados, porque como estamos en una tendencia, por suerte, de modificar algunos hábitos, ¿sí?, y hay una tendencia en la búsqueda de saber cómo se produce, esa búsqueda puede estar, principalmente está influenciada por la caracterización organoléptica del producto. No es que se le pida un análisis, sino es que se verifica el producto, si tiene cera o no tiene cera. Digo, por decir un detalle, digo, si la manzana está lustrosa y el consumidor que busca una producción más ligada a lo agroecológico probablemente no compre ese producto porque tiene cierta educación sobre eso y va a averiguar sobre ese tipo de consumos, ¿sí? También uno compra por experiencia. Digo, este producto me salió bien, este lugar me vende buena verdura, acá sé que esta gente trabaja de esta manera. Entonces, ahí en esa base, basados en esta experiencia, es que volvemos a comprar a esos productores o a ese producto, que a su vez nos genera un proceso de confianza. Y en el ámbito de la producción elaborada, que principalmente se vende en supermercados, en los sectores urbanos, aunque hoy el supermercadismo entró fuertemente también en las localidades más pequeñas, tiene mucho que ver este tema de la relación del precio con la calidad, ¿sí? Hay producciones que se definen, que vos sabés que son costosas, pero que son de muy buena calidad. Cuando esa calidad no se mantiene, es muy probable que el producto comience a ser un anaquel cargado sin ventas, ¿sí? Pero estas no son las únicas características con las que uno elige un producto. Existen otras como el deseo, que ahí entra a jugar mucho el tema del marketing, ¿sí? Está el tema de la satisfacción por medio del acceso al consumo, o el acceso o el consumo de determinado producto. Digo, a cualquiera de nosotros se nos imaginará, por ejemplo, cuando compramos chocolate por comprar, ¿no? Que es un poco por gusto, es un poco por placer, pero también es algo oculto detrás de algún tipo de comerciales que vemos permanentemente, en donde comer chocolate es placentero. Tiene que ver también, podemos elegir productos por nutrición. Digo, no comemos naranjas frescas solamente porque sean bonitas las naranjas, sino que porque sabemos que nos proveen ciertos tipos de vitaminas, minerales, ¿sí?, en las cuales sus aportes también están impactados en función de cómo fue producida esa naranja. Y también compramos por necesidad,
¿sí? Elegimos nuestros elementos de alimentación por necesidad, que pueden ser y estar principalmente ligados no solo a la cuestión de calidad, ni a la diferenciación por gusto, como veíamos hoy, o por funciones, sino también pueden diferenciarse por esta cuestión de la producción, de seleccionar, perdón, entre elementos que son elaborados y elementos que son producidos de manera natural, con un carácter de fresco, con la posibilidad de volver a ser elaborados dentro del ámbito familiar o en el ámbito casero. En nuestro país se cocina mucho más de lo que uno se imaginaría en comparación con otros países. Por lo tanto, bueno, hay como varias tendencias para ver qué es lo que elegimos y cómo elegimos, ¿sí? Cuando nos volvemos consumidores y dejamos nuestro rol de productor. Y ahí es donde empieza el maridaje. Digo, nosotros llegamos a un producto final de góndola o de feria o de espacio corto de comercialización, en el cual necesitamos ciertas garantías de inocuidad, como las que veníamos nombrando por el lado de BPA, pero también cierta seguridad ambiental. Necesitamos que de alguna manera el lugar específico de la producción georreferenciado e identificado tenga alguna herramienta que me diga que esa producción de soja que utiliza ciertos tipos de agroquímicos está controlada de manera específica y que no me estaría afectando la otra producción que tiene otro tipo de consumo. Yo para mantener el mismo ejemplo, ¿sí? Y ahí es donde empieza a jugarse este maridaje que nombraba hoy, digo, esta unión entre las buenas prácticas agrícolas y el sistema de avisos preventivos. El sistema de avisos preventivos, lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, es justamente un programa que aporta SENASA a los municipios en el cual se puede controlar las aplicaciones de agroquímicos en las tres instancias, ya sea con un carácter aéreo, se apliquen por aéreo, se apliquen por terrestre o también por mochila, ¿sí? En todos los casos, para que esto funcione, existen ciertas reglas que hay que mantenerlas, ¿sí? Y que son respetables para las dos cosas, tanto para las BPA como para poder aplicar con seguridad el sistema de avisos preventivos. Esto es, por un lado, que el productor esté identificado, que tenga su documentación, que tiene un carácter obligatorio, por otro lado, que lo identifique, que me permita saber y poder trazar la ruta de dónde salió ese producto y en qué circunstancia y en qué ambiente, ¿sí? Ya sea para el caso específico nuestro con el tema de abejas, en el caso de RENAPA, ¿sí? Y la identificación que pide SENASA con el tema del RENSPA, que eso tiene que ver con el ambiente y la producción, en qué espacio se está produciendo. Tiene que haber un seguimiento de qué productos se aplican en ese lote de producción específicamente. Si usamos un modelo convencional tendrá cierto rigor, si usamos un modelo agroecológico tendrá otro tenor y otra manera de seguimiento, pero en todos los casos siempre debemos asegurarnos de que podemos dar una explicación si llegase a pasar algún tipo de impacto o contaminación del producto y podamos trazar la huella e ir hacia atrás y explicar qué es lo que pasó ahí. Una cosa que la damos por supuesta solo por verla blanca muchas veces o verla transparente es el tema del agua, y el agua es de impacto para todo el circuito. Las abejas toman agua, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Entonces, también tenemos que saber cuál es el agua con la que se va a proveer en la zona, tener al menos un análisis de vez en cuando y identificar qué tipo de aguas estamos usando, ¿sí? Si es de uso agrícola, si es agua no sé, agua mineral de hielo, digo, todo ese tipo de cosas también hacen poder identificarlas y tener un seguimiento de ello o un control de ello, hace a la calidad de nuestro producto al momento incluso de vender ese producto,
Digo, no es lo mismo, claramente, un agua de deshielo que un agua agrícola, ¿sí? Otra de las cuestiones muy importantes tiene que ver con el aspecto social, con el aspecto propiamente humano de esto, ¿no? La higiene personal del trabajador no se remite solamente a que la persona esté aseada cuando entra al campo, ¿no? Sino que también salga bien de donde está saliendo, que no tenga él en su cuerpo, se esté trasladando con cuestiones que va trayendo del campo de un lugar al otro, ¿sí? Tiene que ver con la salud del trabajador o la trabajadora, ¿sí? Y con la higiene personal del predio, con la higiene espacial del predio, ¿sí? El predio no puede tener elementos tirados a diestra y siniestra. O- Ahora ya hay como una conciencia más fuerte de que cuando se utilizan agroquímicos, que bueno, que los envases, si bien todavía no logramos tener todos los CAT que quisiéramos o todos los procesos que quisiéramos, no deberían estar tirados en el medio del campo un bidón, por decir una exageración. Porque además, por otro lado, la abejita no sabe que eso que está ahí tirado le puede ser dañino. Por ende, digo, sin querer caer en algo como pequeño, digo, eso tiene que tener un lugar. Impacta sobre el trabajador, pero impacta sobre el ambiente y sobre los animales que nosotros estamos utilizando para nuestra producción. Eh, el impedimento de acceso a animales en las zonas de producción, ¿sí? O de empaque, como decíamos aquí, tiene también que ver con las otras contaminaciones que pueden venir, ya sea por cuestiones de destrucción, por cuestiones de traslado de otro tipo de parasitosis, o porque hay animales defecando en una zona y se llena de mosca y las moscas tienen un impacto sobre nuestros apiarios. Digo, hay una serie de cuestiones que debemos tener muy presentes para ir cuidándolas porque van a afectar a nuestra producción y en un proceso de trazabilidad perfecto, como podríamos presentar siempre dentro de nuestra cadena apícola, tiene algo que decirnos este punto también y que podemos ofrecer. No, mire, acá nosotros estamos cercados de tal manera, cuidamos de tal otra. Se puede hacer mostrar una producción diferenciada. Con respecto al tema de usos de productos de fitosanitarios, ¿sí? Siempre deben ser productos aprobados por SENASA, siempre. Están en vía de trabajo actualmente la revisión, la incorporación de lo que es el espectro agroecológico, que es la tendencia en la que estamos trabajando actualmente. Todavía no están tan armados estos protocolos porque para nosotros también es nuevo conceptualmente, pero el producto en todos los casos debe tener un visto o una aprobación del organismo. Y por último, en cualquiera de estos dos sistemas siempre debe haber detrás un responsable técnico. No por una cuestión de tecnicidad en el caso de que, porque es un técnico, es el ingeniero, es el que sabe todo. No es por una cuestión de saberes, es por un problema de poder garantizar a la sociedad a la que le estamos vendiendo, a nuestros ciudadanos, a nuestros consumidores, darles garantías a través de terceros, ¿sí? Sobre qué producción estamos haciendo y en qué caracterización nos estamos concentrando para generar el producto final. Más en un producto tan primario como es el nuestro, ¿no? Que no hay etapas de transformación. Por lo tanto, muy puro de por sí. Por otro lado, el responsable técnico, si pudiesen tener también en ese caso un asesor un poco más ligado a otras cuestiones, colabora mucho con el tema de la planificación y la supervisión de la producción en general. También va a ser el responsable técnico el que te diga cuáles son la situación ambiental en la que estás produciendo. Por lo tanto, ese acercamiento que existe entre uno y otro, entre productores, técnicos, les permite al productor generar más fuertemente este problema del valor agregado y hacer que ese producto que está generando sea elegido por el consumidor.
Básicamente es este el motivo por el cual estamos trabajando en ese maridaje entre buenas prácticas agrícolas y el sistema de avisos preventivos. Es poder asegurar que tanto desde el trabajo cotidiano como desde la construcción ambiental se generan las garantías suficientes para tener un producto con mayor valor agregado. Espero que no les haya aburrido. Muchas gracias. Quedamos en contacto para cualquier consulta.